Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Mika. En las redes me encontrás como una argentina en Rumania o @ donde nos despertamos hoy. Tengo esas dos porque yo soy una argentina que vive en Rumania, pero que también viaja bastante por el mundo. Así que en este video te voy a contar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de trabajar en cruceros. Mira por atrás mío. Muy bien. Bueno, no sé si primero tengo que decir las ventajas o decir las desventajas. Principalmente este video se me ocurrió hacerlo porque a través de las redes sociales a veces muchos preguntan cómo es el tema de trabajar en cruceros, cómo es hacer una experiencia y demás. Y como yo he hecho otros videos relacionados, principalmente les voy a contar qué es de una manera lo más objetiva posible, qué es lo que yo veo como desventaja y qué es lo que veo como ventaja de esta industria de trabajar en cruceros. Les cuento que he terminado mi contrato número 3 y ya tengo un poquito más de ojo crítico. La primera vez que uno embarca a bordo un poco idealiza la vida de cómo es todo, de qué lindo todo. La segunda vez es un balance y ya el tercero, yo creo que ya después de mi tercer contrato ya puedo objetivamente decir qué es lo que sí conviene y qué es lo que no, ¿sí? Así que creo que por una cuestión de entusiasmo primero decimos las buenas y después las malas. Vamos a empezar con las ventajas. Las agrupé las más importantes, así que en este video serán 5 y 5. A mí la primera ventaja y una de las más importantes de todo esto es la ventaja número 1 y es la capacidad de ahorro que tenés trabajando a bordo del crucero. ¿Por qué digo esto? Principalmente porque todos sabemos que la vida en tierra tiene muchos gastos. No importa si tenés tu casa propia o alquilás. Son gastos igual. Tenés que gastar en comida, en alquiler, en vestimenta, en salud. Sin embargo, cuando uno decide internarse para trabajar a bordo de un crucero, lo primero que te encontrás es esa capacidad de ahorro. ¿Por qué? Bueno, es fácil. El hospedaje no lo pagás, claramente. La comida tampoco la pagás. Servicio de salud, tampoco. Estás adentro de un crucero y tenés un servicio de salud y un médico que te controla si algo te llegara a acontecer. Sin embargo, el sueldo, bueno, será otro capítulo aparte, lo dejaremos en otro video, pero el sueldo, hay muchos sueldos, pero en cuanto a porcentaje del sueldo, vos, si querés, podés ahorrar hasta el 95% del sueldo. Principalmente porque no pagás estos dos que te conté, alojamiento y comida. Hay algunos gastos que sí vas a tener, como por ejemplo, no sé, si te gusta tomar un cafecito, agua, café, ¿sí? Lo básico te lo garantizan, pero vos, por supuesto, que vas a tener. O sea, después tenés la vida afuera que podés gastarte absolutamente todo el sueldo, pero eso ya depende de cada uno y qué control del dinero tenés en tu vida en general, ¿no? Así que si vos te estás embarcando principalmente para ahorrar dinero, lo podés hacer. 2. Es viajar gratis. Sí, básicamente vas a viajar gratis por el mundo en el caso de donde te toque hacer el itinerario del crucero. El tema de viajar gratis porque, bueno, vos sos un anexo de todo este movimiento de crucero, que es para los turistas, y obviamente vas a parar en distintos puertos. La idea de viajar gratis va a depender o no en cuanto a cuánto vas a trabajar o no y cuánto vas a tener libre. Ya te advierto que no todos bajan en todos los puertos y que tampoco no vas a bajar nunca en ningún puerto. Pero ten en cuenta que esto es un balance. No es que vas a estar como una vida de vacaciones y tampoco es que vas a estar esclava 100%. Eso va a depender de vos, ¿no? Porque hay momentos en que podés bajar, pero justo ese coincide con el último momento para dormir. Entonces decís, ¿qué hago? ¿Disfruto de esta ciudad que es divina o me voy a descansar que necesito? Eso ya depende de vos, de tus ganas y demás. Pero la verdad es que si querés, podés conocer un montón de ciudades maravillosas y de países que fuera del contexto del trabajo en crucero serían hasta imposibles de conocerlos.
por los lugares remotos, en el caso de islas, por ejemplo, o bien porque son destinos muy caros, que aunque fueras millonario podrías ir. Me refiero, te doy un ejemplo. Estuve en el canal de Suez. Nunca en mi vida creí pasar y conocer el canal de Suez en Egipto. Bueno, fue genial. Oman, Muscat. Tipo, no podía creer que estaba en ese lugar. Fue como... Después, no sé, lugares más caros, como por ejemplo el norte de Europa, Finlandia o Noruega, que son lugares que son extremadamente caros y que para ir hasta allá necesitas plata. Pero bueno, eso como te digo va a depender de tu generalidad. La ventaja número 3. La ventaja número 3 es conocer gente y tiene una parte muy productiva. Así como puedes conocer gente mala, también puedes conocer gente muy buena. Y no solo eso, la gente es a través de todo el mundo y se manejan en idioma inglés, pero bueno, o también se hablan otros idiomas en el barco. Y conoces mucha gente para amistad, también para parejas, porque no, conozco muchos compañeros que se han conocido empezando una relación y hoy en día están casados y formaron una familia increíble, y también amigos que son inseparables y que nunca, esas amistades que no se cortan, ¿no? Que te ves en un lugar del mundo y te ves en otro y está bueno. Entonces, desde ese lado es conocer gente, pero también aprender sobre muchas culturas que de otro modo no lo hubieras hecho. Y interiorizarte de cómo viven y te hace un poquito más empático de ver cómo es la cultura, las cosas y todo del otro lado del mundo. Entonces, esa parte para mí es una ventaja, es una experiencia enriquecedora que no la puedes hacer si no fuera en crucero, a menos que viajes muchísimo en cada lugar y conozcas gente local. Pero la verdad que conocer gente, conocer qué festejan, cada tradición, qué hacen o cómo se comportan hacia una determinada situación, no sé, por decirte algo, bueno, la Navidad, qué hacen, qué no, para quién es importante, y así un montón de cosas, pues esto de conocer gente es muy enriquecedora, porque claro, nosotros los latinoamericanos somos muy diferentes de los europeos y los europeos de los africanos y de los asiáticos, entonces hay una parte enriquecedora de todo esto, que esa es mi ventaja número 3. La ventaja número 4. La ventaja número 4 es aprender idiomas. Y la verdad no vas a tener un profesor arriba que te esté enseñando cada uno de los idiomas, pero déjame decirte algo. Vos tenés que subir al crucero sabiendo inglés básico, conversacional, como para poder entender y hacerte entender cualquier tipo de necesidad. Después depende del puesto que estés trabajando, vas a necesitar más inglés o menos, más idiomas, no solo inglés, o menos. Pero si estás en un puesto de atención al cliente, que estás en contacto con las personas, con los turistas que embarcan en el crucero, de seguro que vas a aprender algún idioma. Generalmente, y los itinerarios son entre 3 y 4 meses, obviamente depende, pero 3 o 4 meses escuchando un idioma, lo aprendes. El italiano yo no tenía ni idea de nada y ahora les entiendo y quizás no hablo perfecto, pero algo puedo. El portugués lo mismo y yo no sabía ni idea absolutamente nada de esos idiomas, y la verdad es que el francés es el que más me cuesta, pero ¿entendés? No sé cómo. Y claro, 4 meses escuchando lo mismo es aprender idiomas y es como una escuela gratuita de idiomas de la vida, y esto no es todo. Pues, si tenés ganas y constancia, puedes mejorar estos idiomas que aprendés con la tripulación. Muchas veces entre nosotros nos ayudamos cuando viene un pasajero que no sabe el idioma o que es otro idioma. Por ejemplo, alguien que habla, no sé, portugués y yo no sé nada de portugués, y lo llamo a mi compañero para que ayude a ese pasajero, pero yo escucho y voy escuchando y después le pregunto y esta palabra. Entonces es una escuela. La ventaja número 5 es un poco un autodesafío, ¿no? Es cómo vos te tomes esta experiencia. Y esto de autodesafío me refiero a una vez que terminás el contrato decís, wow, ¿se pude con esto? Y la verdad es que vos subís con una expectativa y bajás con otra, y cada experiencia es completamente diferente. Entonces esto de hacer un autodesafío para mí me parece muy interesante. Bien, vamos con lo peor de todo. Nada es color de rosa. Y ahora vienen las desventajas de esta vida que tiene este sistema. Es la poca privacidad que tenés. Las cabinas son de a 2, salvo los jefes, que viven solos o de a 1. Y tenés que convivir constantemente con otra persona. Puede ser tu mejor amigo o puede ser tu peor enemigo. Conozco muchas experiencias de gente que la ha padecido y la ha pasado realmente mal por vivir con gente que no se lleva, o la convivencia en sí misma es complicada, y más con una persona
que no conoces y no se llevan bien. Así también te puedes hacer un re mejor amigo, pero bueno, convivir con alguien siempre es complicado. En el caso de que estés casado o casada, no de novio no, casado o casada, acreditando tu certificado de matrimonio, puedes convivir con tu cónyuge, con tu pareja. ¿Qué es esto? Lo que yo, gracias a Dios, tengo, porque si no, de otro lado no creo que lo hubiera tolerado y aguantado. Me refiero a la convivencia, que tenés que compartir el mismo baño, vivís en la misma cabina, y bueno, las cabinas son bastante chicas, entonces es una convivencia. También por otro lado, en este punto de desventaja es la falta de privacidad que tenés en esto, pero también de que todos compartimos una cocina general, todos compartimos espacios comunes, no tenés mucha privacidad, entonces tenés que tener mucha capacidad de adaptación, y esto de la privacidad a la larga es una gran desventaja. La desventaja número 2. Bueno, la desventaja número 2 y una de las más grandes es que tenés que trabajar todos los días de tu vida, mucho. Puede haber alguna excepción, que si es tu cumpleaños te den un day off, o que tengas un franco una vez al mes, pero esto depende mucho y en líneas generales tenés que trabajar todos los días. Esto depende de tu jefe, de la situación, de qué puesto estés. Hay puestos en que trabajan re poco, no quiero generalizar, pero en líneas generales se trabaja mucho. ¿Cuántas horas al día? Y no sé, puedes trabajar 8 seguro, 14, 8, entre 8 y 12 seguro. Después, si tenés ganas, tenés libre para irte en alguna ciudad a pasear todo, pero se trabaja mucho. La desventaja número 3, y que para mí es una muy desventaja, que además de tu trabajo, además de tu horario de trabajo y de lo que tenés que hacer todos los días, tenés algo que se llama cumplir con duties, cumplir con obligaciones, y que muchas veces, depende de la necesidad del barco, se requiere además cierto número de personal para ayudar para una cuestión en particular, y para eso llaman a gente de distintos departamentos de manera aleatoria. No sé, trabajas en la parte de shop, 3 de shop, 3 de excursiones y 3 de fotografía, para una embarcación, por ejemplo. Entonces tenés que hacer estas duties, que son horas extras, como que tenés que trabajar afuera de tu horario, contar pasajeros, si está la lanchita salvavidas, organizarles la lanchita, y esto puede ir variando dependiendo de la duty que tenés, y generalmente son 2 horitas más, 3, a veces una, depende, y esto es aparte del trabajo que tenés que hacer. Eso para mí es una desventaja, porque es como demasiado a veces en un momento, ¿no? Trabajás un día re largo y encima tenés que ir a hacer eso. Bueno. La desventaja número 4, que también es una desventaja porque es otra tarea extra, son los drill. ¿Qué son los drill? Son los simulacros de emergencia que hay en el barco. Y eso simplemente es, tenés 2 tipos de estos drill y estas emergencias. Una que es para los pasajeros, que todas las veces que se hace embarcación hay que hacerles toda esta demostración, y esto te va a consumir, depende más o menos, entre 40 minutos y 1 horita, todas las semanas, o depende del itinerario, puede ser menos o puede ser más, pero te va a consumir también, aparte de tu trabajo, estos simulacros con los pasajeros. Y después tenés el otro simulacro que es para la tripulación solamente, ¿entendés? O sea que a vos te puede tocar en una misma semana los 2 drill, que a veces toca claramente, y que es bastante tiempo. O sea, a todo esto le vas sumando las horas, es como, ¿cuándo descanso? ¿Cuándo duermo? Bueno, nada. Eso es una desventaja que para mí, y encima es una desventaja, pero encima lo tenés que hacer obligatoriamente, porque es parte de la seguridad del barco, y es algo que tenés que saber y que tenés que hacer, y no puede faltar, porque si faltás te ponen warnings, que son como advertencias, y en la tercera, chau, chau. La desventaja número 5 es un poco más de lo mismo, pero es vivir con reglas. Vos acá estás viviendo, todos tenemos reglas en la sociedad, ¿no? Más o menos tenemos bastantes reglas que tenemos que cumplir en un trabajo, pero en la vida a bordo las reglas se multiplican, son bastantes más. Además de todo lo que conté, que es vivir con reglas, vivir con horarios, escanear, hacer esto, ir, venir, tenés horarios que respetar y rigurosos. Por ejemplo, una de estas reglas incluye que cuando, o sea, primero tienen prioridad para bajar todos los pasajeros del barco y después la tripulación, pero para subir vos tenés que estar antes. Entonces a veces hay un horario para que suba la tripulación al barco, que es lógico, y hay otro horario para que suban los pasajeros, más tarde. Entonces esta es una de las reglas que hay que cumplir. Después, no sé, hay otra regla que se me ocurre, que tenés que estar en área de pasajeros con el uniforme, si es que vos trabajás con uniforme, no podés ir así como querés a disfrutar, a pasear por el barco, no, tenés que estar con un uniforme impecable,
Después tenés ciertas reglas que obviamente hacen al trabajo, ¿no? No puedes tener las uñas pintadas de un color muy fuerte, el pelo siempre impecable, la cara divina, no te puedes pintar un pintalabio de color violeta fuerte si estás en atención al público, pero son algunas reglas así. Dentro de estas reglas es que cuando vos subís también tenés que hacer algunos cursos, esto va a depender del barco y de la compañía, más cursos de los que ya hiciste, como para actualizarte, ciberseguridad, sobre si alguien te acosa, qué tenés que hacer, qué no, bueno. Dentro de estas reglas también podría ser que, bueno, el bar cierra a la 1 y hasta después de la 1 no te venden alcohol, y si vos terminás de trabajar después, bueno, te quedás sin esa parte de recreación, pero bueno, en fin, son reglas que hacen un poco más a la sociedad. Todas estas desventajas, la verdad, se tienen que equilibrar con las ventajas, y cada experiencia decidirá si fue buena, una experiencia de las mejores de tu vida, o si la padeciste y fue una de las peores de tu vida. Espero que te haya servido. Si estás buscando un trabajo en cruceros, o si estás queriendo intentar hacer esa experiencia y antes estás buscando información, que está muy bien, que te enteres antes de cómo va a ser todo, me alegro que estés ahí mirando este video. Yo soy Mika, suscríbete que es gratis. Si querés hacerme algún comentario, sugerencia o cualquier aclaración la puedes hacer acá abajo. Yo me despido, hasta la próxima. Chao, chao.